sobre qué significa esto de del sol por signo y por casa, porque, a ver, está bueno porque si bien vamos a estar hablando de quizás de las cosas más básicas de astrología, como son las características de los signos, también vamos a estar hablando de las características de las casas, que es algo que quizás no siempre se conoce mucho y de lo cual tampoco se habla mucho, porque digamos que para saber las casas que me corresponden a mí, de acuerdo a mi carta astral, a mi hora de nacimiento, inevitablemente yo tengo que por lo menos hacerme una carta astral, ¿no? Con algún, o por lo menos con algún programa que me lo indique, y obviamente después eso saber interpretarlo. Pero ¿cuál era la idea? Si bien el taller anterior que hicimos fue sobre la luna, y en astrología se dice, y ya de esto hemos hablado anteriormente, hace un par de programas atrás, cuando dijimos cuando decíamos en astrología, en una carta astral, qué es lo más importante. Lo más importante puede ser, o se considera que es el sol, la luna y el ascendente, pero no necesariamente es lo más importante. Sí, es muy importante. Yo diría que es lo primero que uno tiene que ver, porque después hay otros temas importantes desde mi punto de vista, y después, si tenemos tiempo, vamos a hablar un poquito, que tiene que ver para mí con Quirón, con Lilith, que es la luna, pero la luna negra, que es la luna opuesta, ¿no? O sea, eso después lo vamos a explicar. También es muy importante una carta astral el nodo norte, entre otros. En verdad yo creo que todo es importante, pero siempre la importancia pasa por ver la ubicación que cada elemento tiene en nuestra carta, y cómo se va vinculando o asociando con otros elementos, porque esas son las cosas que en algún punto traen cambios en nuestra vida. Muchas veces cuando nosotros pasamos por momentos en los cuales estamos en una crisis positiva, o sea, cuando digo una crisis no lo veo en un término negativo que se viene todo abajo, ¿no? Una crisis es cuando uno se cuestiona algo, ¿no? Yo, qué sé yo, por ejemplo, puedo vivir en una casa que no me gusta, o que me resulta chica, o lo que sea. Entra una crisis. ¿Qué sería? Me cuestiono dónde estoy viviendo. Sería más bien como un replanteamiento, ¿no? Un cambio de dirección, un evaluar eso. Un evaluar, claro. Sí. Es que yo creo que si uno no tiene crisis en la vida, no evoluciona, ¿no? El que está sin crisis, el que está todo bien siempre. Y a veces, ojo, lo más difícil, y esto también astrológicamente se puede ver, vamos a hablar después de esto, a veces las crisis, cuando no vienen de afuera, está bueno generárselas uno, ¿no? En astrología, esto, claro, acá por radio por ahí es un poco complicado, pero cuando uno ve una carta astral cualquiera, uno ve el círculo y siempre en el medio se ven como rayas que se cruzan, ¿no? Vos lo has visto, Renzo, ¿sí? Sí. ¿Cuál? Lo he visto y bueno, no entiendo nada de eso. Claro. Por eso a veces tengo mis lecturas con alguna persona, en este caso vos. Claro, que claro. Me ha dado mucha información de mi carta. Claro. Y bueno, pero sí, entiendo que se pueden calcular aritméticamente, claro, ciertos puntos que dan una nueva lectura, un nuevo enfoque. Exactamente. Entonces, cuando uno ve, esto es simplemente visual, y si alguno de ustedes tiene su propia carta astral o la carta astral de otra persona, o a veces lo que mucha gente hace, que busca cartas astrales de personas famosas,
cualquiera, uno sin conocer nada, uno va a ver que está ese círculo en el cual hay como dibujitos, que esos son los planetas, los puntos, están los signos, después están las rayas que son como, yo a veces les digo, como parecen como las porciones de una pizza, que esos son las casas. Y después uno ve como que se empiezan a cruzar rayas, ¿no? Rayas, y rayas, son muchas rayas o no tantas, depende de la carta. Y algunas de esas rayas son, pueden ser, depende del programa o depende del que las haga, pueden ser azules, pueden ser verdes y rojas. Y acá es interesante porque uno a veces ve esas cartas y una carta cualquiera, y uno tiene que prestar atención sobre todo a las líneas rojas. Primero aclaremos qué son estas líneas. Estas líneas son los que se llaman aspectos. Aspectos es cómo se vinculan o cómo influye un planeta sobre el otro, ¿sí? Digamos, por ejemplo, si yo tengo, vamos a suponer, mi planeta Mercurio en mi carta astral, un ejemplo fácil, que Mercurio, que ya lo hemos hablado y lo conocemos nosotros por el nombre de nuestra iniciativa Espacio Mercurio Cardinales, que tiene que ver con lo intelectual, con el desarrollo intelectual, el pensamiento, el hablar, el escribir, ¿sí? Por esa razón Mercurio es el regente de Géminis, también de Virgo. Justamente Géminis es un signo que está muy asociado al hablar, a la palabra, al pensamiento, a lo intelectual. Y Mercurio, y Virgo no necesariamente está relacionado a eso, pero Mercurio, estas características mercurianas en Virgo impactan de otra manera, es decir, impactan en que Virgo es un signo en el cual todo tiene que estar ordenado, es decir, ordenado, calculado, ¿no? Y por lo general entre límites que yo pueda reconocer, ¿sí? Bien, entonces volvemos a los aspectos y volviendo a esto de las líneas rojas, imaginemos que yo tengo mi planeta Mercurio en mi carta astral, la carta astral de cualquier persona, y veo que hay una línea roja que sale de mi planeta Mercurio y toca con, imaginemos, un planeta como Saturno, por ejemplo. Que Saturno es un planeta que lo podemos asociar a la perseverancia, vas a ser un maestro en lo que vos querés, en lo que vos te proponés, siempre y cuando seas perseverante, siempre y cuando sepas trascender. Qué importante ese verbo, ¿no? Exacto. Trascender como una forma de, sí. de ir sorteando los obstáculos y aprendiendo y pudiendo también mostrar a otros cómo vos hiciste tu camino, ¿no? Cómo vos hiciste tu camino. Es el gran maestro, Saturno es el gran maestro. O sea, el lugar en el... Me voy yendo un poco por las ramas, pero bueno, está bueno. El lugar en donde nosotros tenemos a Saturno en nuestra carta natal nos habla mucho del área de la vida, y sobre todo acá estoy pensando no tanto en el signo sino en la casa, que después vamos a hablar un poquito más de las casas, en el área, porque las casas que son áreas temáticas, áreas de la vida, ¿no? En esa área estamos llamados a ser maestros. Pero ¿qué significa? No es que ya somos maestros, o sea, estamos llamados a ser maestros a la manera saturniana, y la manera saturniana es esto de lo cual estábamos hablando: perseverancia. Saturno es como quiere que seamos maestros en esa área, nos va a exigir más que a otra persona que quizás que en su carta astral no tiene a Saturno en esa área, la va a tener en otra, porque sí o sí inevitablemente en algún área la va a tener. Pero para esa otra persona, quizás en esa área de la vida, supongamos la casa 7, que tenga que ver con
con la pareja, puede ser, o con las sociedades comerciales, por ejemplo, se me ocurre. Para una persona que tenga Saturno en esa área, quizás esos temas van a ser más difíciles que para otro que a Saturno lo tenga en otra área de la vida, o en otra casa. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo tengo un aspecto rojo, que son los aspectos que en astrología a veces se los llaman aspectos conflictivos o aspectos duros, ¿no? A mí no me gusta hablar en estos términos porque es como una connotación negativa y lo terminamos viendo como una maldición que tenemos, cuando en verdad es una bendición, y después voy a explicarlo bien por qué. Porque el que no tiene la bendición del aspecto conflictivo, que es esta famosa línea roja, que en este caso, como ejemplo que estoy poniendo, nos une nuestro Mercurio con nuestro Saturno, eso justamente ese aspecto conflictivo va a hacer que, por ejemplo, en este caso, mi Mercurio, que es mi capacidad intelectual, mi capacidad de pensar, de leer, de escribir, etcétera, supongamos que tiene una línea roja con el planeta Saturno, ¿qué significa eso? Que yo, digamos, mi capacidad intelectual, yo tengo una gran capacidad, un gran potencial intelectual de pensar, de escribir, todo lo que tiene que ver con Mercurio, de ordenar, porque también dijimos que Mercurio tenía que ver era regente de Virgo. Pero ¿qué va a pasar? Durante mi vida, yo voy a tener que hacer un gran esfuerzo, o voy a tener que desarrollarla a la manera saturniana, es decir, pasar grandes pruebas. ¿Por qué? Porque Saturno nos está diciendo que quiere que en esta área seamos buenos, muy buenos. Entonces, por eso me cuestiona un poco lo de que muchas veces en astrología, yo no estoy de acuerdo, se habla de los aspectos de las líneas rojas como limitante. Como limitante o problema. Claro, pero qué terrible sería la vida sin desafíos, ¿no? Tal cual. O sea, estaríamos... Es que yo creo que en un estancamiento total. Es que yo creo que si la vida no te presenta desafíos, te los tenés que crear vos. Sí. O sea, la crisis... Yo tengo un vicio con eso. A mí me gusta siempre buscar algo que me... Claro. Que me presente un reto. Claro. Para buscar una forma nueva de ver y de hacer. Provocate, digamos. Claro, sí. Bueno, claro, o sea, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno ve ahora vuelvo un poco al principio, cuando uno ve una carta astral en el cual todas esas líneas que son los aspectos, uno ve muchas líneas rojas, bueno, muy probablemente esa persona es una persona que va a tener muchas crisis de tipo externas, digamos, ¿no? O sea, es una persona que no va a necesitar buscar la crisis, o sea, claro, lo van a traicionar, va a querer hacer algo, va a tener problemas, no sé, lo que sea, ¿no? Se va a separar, lo que sea, ¿no? Se va a quedar sin casa. Se va a quedar sin casa, lo van a estafar, o todo le va a costar, lo que sea. O sea, de todo tipo de dificultades que le van a generar crisis, pero a su vez, esas son las cartas que nos dan el potencial de evolución. Porque, ¿qué pasa? Otra carta en la cual hay pocas líneas rojas, y yo he visto cartas que ni siquiera tienen esas líneas rojas entre los distintos elementos de la carta, son personas que tienen una vida, entre comillas, cómoda, tranquila, en las cuales no van a tener muchas crisis, pero, claro, el potencial de evolución está, pero te lo tenés que generar vos un poco. Sí. ¿Sí? ¿Y cómo te lo generás? ¿Y ese autogenerarse tiene que ver con alguna casa, algún signo? Claro, yo creo que en ese caso, cuando uno está en una situación como esa, una carta como esa, uno puede, por ejemplo, ver a partir de la ubicación de los planetas en los distintos signos y sobre todo en las distintas casas, ciertos potenciales, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo de nuevo, Mercurio en casa 10, por ejemplo, ¿no? Supongamos que mi carta es una carta con ninguna o pocas líneas rojas, pero tengo a Mercurio en casa 10, de nuevo. Habíamos dicho que Mercurio era el planeta de lo intelectual, la palabra, el orden, la escritura, ¿no? La expresión, la comunicación, sobre todo la comunicación, me olvidaba de esto, lo más importante. Y lo tengo en casa 10, ¿y casa 10 qué es? Es la casa de la profesión, del trabajo, del salir afuera.
Bueno, entonces yo ahí voy a tener un indicio de que las crisis, si bien no tengo mi Mercurio aspectado negativamente, pero yo me podría darme la oportunidad de generarme una crisis a partir de trabajar en cosas que tengan que ver con Mercurio, por ejemplo. Claro, sí. ¿Se entiende? O sea, usar el intelecto como fuente de trabajo, ¿no? Como fuente de trabajo. Lo tenés el potencial. Ahora, ¿qué pasa? Vos al no tener aspectos duros, como se dice en astrología, quizás la vida no te va a provocar para que salgas de tu casa a buscarlo. O por ahí vos estás trabajando en algo que tiene que ver con el tema, pero estás chato en un lugar, pero guarda, che, mirá, acá tenés el potencial. Y por ahí, si la vida no te genera una crisis, bueno, generátela vos. Renunciá y cambiá de trabajo, por ejemplo, o pedí cambiar de trabajo donde estás, o seguí trabajando y create algo nuevo. Parece que pasa por ahí, ¿no? Entonces, bien, todo esto venía en verdad, bueno, al final terminamos hablando de todo este tema que es re interesante, que era el Sol por signo y por casa. Y habíamos hablado un poco de las casas, ¿no? Porque todos sabemos qué son los signos. Uno dice, yo soy de tal signo, tal otro signo. ¿Por qué? Porque el Sol, nuestro Sol de alguna manera, el día y la hora en que nacimos, está ubicado en un lugar, digamos, del espacio, que después, cuando lo bajamos al gráfico de una carta astral, nos da un número de grados y minutos exacto que representa la posición en la cual va a estar en un signo. Por ejemplo, puede estar, por ejemplo, en supongamos en este momento estamos entrando en Acuario. Supongamos a alguien que nace ahora, pongamos que tenga el Sol en 1 grado de Acuario, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? A su vez, ese Sol va a estar ubicado en una casa, que esa casa cambia de persona en persona. ¿Por qué? Porque las casas van cambiando la posición. Las casas son todas, son las mismas para todos, y son 12 casas, al igual que son 12 signos, y cada casa corresponde a un signo. Está la casa 1, el primer signo o sea, el calendario astrológico empieza en Aries, que es el signo número 1. Por ende, la casa 1 es la casa de Aries, ¿no? Que son temas que están ligados a Aries. No es lo mismo, ¿no? Pero son temas que están ligados al signo de Aries, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ese sistema de casas como que gira de acuerdo al horario. Es como que está permanentemente girando como una ruleta, y cuando uno nace es como que la borilla cae en un punto, y es como que en ese punto así queda ordenada la casa. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener mi Sol en Aries, como estábamos diciendo recién, en una casa determinada, la casa 2, por ejemplo. Una persona que nació, supongamos, ese mismo día, 5 horas después, por ahí es de Aries, Sol en Aries, pero el Sol va a estar en la casa 3. Entonces, uno dice, esto es importante porque son distintas formas de... O sea, y esto también está bueno para entender, y una consulta que yo siempre escucho, que me hacen y que escucho, que siempre está dando vueltas, que pero yo y fulano somos del mismo signo, pero somos distintos, o yo conozco 2 personas que son del mismo signo pero son distintos. Bueno, eso se debe a muchos factores. Uno, y quizás el principal, o no sé si el principal, pero es muy importante, es esto de las casas. Es decir, que si yo soy Sol en Aries y el Sol está en Aries pero en la casa 3, que es la casa de Géminis, en algún punto hasta podríamos decir que soy, para decirlo burdamente, mitad Aries, mitad Géminis. Es decir, ¿por qué digo esto? Porque mi Sol va a estar en Géminis, es decir, y ahora vamos a explicar un poquito más qué es el Sol,
pero se va a expresar o está llamado como a expresarse, a desarrollarse. Y acá lo estoy viendo, disculpen que me distraigo, pero acá está llegando nuestro amigo, ya vamos a terminar con este tema. Ahí abro. Abrí, dale. Está llamado a desarrollarse en esa área, en esa casa, ¿sí? Así que bueno, y bueno, a ver, acá están entrando nuestros invitados, entonces vamos a cortar esta charla, pero bueno, para volver al tema es decir, ¿qué pasa? Yo voy a hacer como mitad de Aries y mitad de Géminis. ¿Por qué? Porque tengo mi Sol en Aries y en casa 3, que es la casa de Géminis. Las casas, en realidad, nos van a hablar de áreas de la vida, de temas que, digamos, que en algún punto son los temas por los cuales se va a tener que desarrollar el Sol. Porque una cosa muy importante es que el Sol, ¿qué es el Sol? El Sol es aquello a lo cual estamos llamados a hacer, aquellas características que tenemos que desarrollar. O sea, que yo tenga un Sol, que yo sea de Aries, o yo sea de Tauro, o yo sea de Géminis, o el signo que sea, no significa que yo ya soy eso. Significa que yo estoy llamado a desarrollar esas características y a desarrollar las características positivas de ese ciclo, ¿sí? Entonces, la casa nos va a hablar de los temas de la vida en los cuales ese signo se va a desarrollar. Son pistas que tenemos para ir desarrollando ese potencial que es cada signo. Bueno, acá estamos acomodando todo.